Hola, bienvenidos a Invierte Conscientemente. En esta tercera edición estamos con Max Huidobro. Hola Max. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gonzalo Loaiza Hola Carlos, hola Max, ¿qué tal? ¿Cómo están? y quien le habla Carlos Osorio. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de una serie de preguntas que nos han venido llegando de nuestros seguidores, ¿verdad? Hay preguntas que hemos ido recibiendo, ¿no? Están interesantes. Así que vamos tratando una por una y vamos desarrollándolas para poder y atender a nuestros seguidores. Buenísimo, ¿Sí? Buenísimo. buenísimo. A ver, empecemos por la primera pregunta. Dice, ¿comprar un inmueble es una buena inversión? Ya, eso es interesante. El peruano en general está muy acostumbrado a invertir en bienes raíces, ¿ok? De hecho, creo que hasta hace unos 15, sí, puede ser unos 15 años atrás, los precios en las propiedades en Lima en general eran bastante bajos si nos comparábamos al resto de la región. El tema es que después del, no sé, 2008, 2010, por ahí, los precios de las propiedades en Lima crecieron de manera significativa. Yo estaba viendo, mira, y de hecho yo recibí justo esta pregunta y hice una investigación rapidita y obteniendo una información de Urbania, que es un portal, digamos, especializado en el tema de bienes raíces, sale que a diciembre del 2023 el retorno bruto anual de un alquiler está aproximadamente en 4,84%. Y ahí ya puedes marcar más o menos la línea, porque aparte estamos hablando de rentabilidad bruta. Entonces, eso es básicamente lo que invertí versus lo que recibo de alquiler y no estoy considerando ningún tipo de gasto. O sea, no estoy considerando la parte tributaria, no estoy considerando una ocupabilidad del 100%. Que, Tampoco se está considerando ningún desperfecto. correcto, correcto. Es simplemente ingreso versus inversión, 4,84. Entonces, si consideramos de repente que puedes tener gastos por desperfectos, que puedes tener gastos por una cuota, no sé, extraordinaria de cualquier cosa, o las cosas habituales que tienes normalmente cuando te compras un departamento y lo alquilas, entonces ya sabes que, ok, está por encima de lo que te puede dar un depósito a plazo, pero digamos no es tan rentable como solía ser, ¿no? Con Sí. todo lo que significa, ¿no? Con todo el movimiento que tiene que hacer el dueño de la propiedad para arreglar el inmueble, mantenerlo, generar la oportunidad de que lo puedan alquilar, etcétera, ¿no? Sí, yo estuve averiguando un poco rentabilidades relativas, digamos, entre diferentes activos y me llevé una sorpresa con el tema de los inmuebles, porque históricamente el activo que más ha rendido a un inversionista ha sido las acciones. En segundo lugar están los bonos corporativos. En tercer lugar, los bonos del tesoro, los bonos gubernamentales. Y en el cuarto lugar recién está eh, lo que son bienes raíces, digamos. Solamente le gana al oro y a las cuentas de ahorro, por llamarlo de alguna manera, las cuentas bancarias. Y es un tema que creo que puede sorprender ese tipo de estadísticas porque las personas en términos intuitivos tienden a pensar que invertir en bienes raíces es una inversión de retornos altos, cuando en Claro. realidad no lo son más bien probablemente tienen un tipo de seguridad porque claro, como dicen, estoy invirtiendo en ladrillos, pero en términos cuantitativos, por llamarlo de una manera, es una inversión de bajo retorno realmente. Claro, y ahí hay que diferenciar un poco, ¿no? Porque existe, a ver, lo que normalmente hace la gente, que es comprarse un departamento y alquilarlo, y la gente que realmente hace inversión inmobiliaria, que es la gente que apunta a propiedades que están muy por debajo del valor de mercado, o compras en una etapa muy inicial dentro de un proyecto, o de repente estás comprando, no sé, propiedades en remate, o qué sé yo, donde ahí, claro, si puedes obtener un 25 o 30% de descuento respecto al precio de mercado, claro, ahí obviamente estamos hablando de otro tipo de rentabilidad y otro tipo de negocio, ¿no? Lo que decimos acá, este 4,84 del que hablaba yo, se refiere principalmente al tema de me compro un departamento de un proyecto X y lo pongo en alquiler, ¿Qué es la inversión que es lo típica, normal. ¿no?, que hace cualquier persona, digamos, que quiere Correcto. meterse en el mercado, ¿no? De hecho, es la receta clásica que te daban tus papás, ¿no? O Sí, sea, claro. te vas a jubilar, bueno, cómprate dos departamentos y alquílalos. Es correcto. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado porque a muchas personas que, por ejemplo, que están en esa situación, por ejemplo, en una etapa ya de jubilación, lo que quieres es el flujo, no quieres el activo.
O sea, lo que quiero es tener una pensión, una renta de la cual pueda vivir tranquilo. Pero pasa muchas veces que de repente tienes no sé, imagínate una señora mayor que tiene sus departamentos, los alquiló, recibe una renta y de esa renta vive. Pero ¿qué pasa cuando, no sé, cuota de pintura el edificio? Entonces, de la renta que ella utilizaba para vivir, va a tener que destinar una cantidad de dinero importante para cubrir ese tipo de gastos que ella finalmente no esperaba cuando adquirió ese activo. Porque normalmente cuando haces este tipo de procesos no piensas en el gasto, ¿no? O piensas que lo vas a tener alquilado siempre. ¿Qué pasa si ese 484 era 12 meses, pero qué pasa si lo tienes alquilado 10 u 8 o la mitad? Entonces ya estás hablando no que baja la rentabilidad de la mitad, porque los costos de mantenimiento, si no los paga tu inquilino, porque no tienes inquilino, lo tienes que pagar tú. Con lo cual, esa rentabilidad aún se hace más pequeña. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo, con esto no estamos diciendo que es una mala inversión, pero hay que tener claro que es una inversión que hoy día está más orientada a preservar capital que a generar flujo o ayudarte a que tu capital crezca, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que hay que tomar en cuenta además que hay un riesgo de liquidez en las inversiones. En el Perú las inversiones inmobiliarias tienen un riesgo de liquidez porque vender un departamento o una casa no es tan rápido como en mercados mucho más desarrollados como el de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú necesitaras y hacer una venta de cualquiera de un inmueble hoy día en el Perú, probablemente tomaría 5 o 6 meses, ¿no? Y ese es un riesgo que tienes que incorporarlo dentro de tu cálculo de rentabilidad de todas maneras, ¿no? Claro, cuando pasa una situación que nadie espera y se tiene que vender, por ejemplo, un departamento para salvar un tema de salud o lo que se presente, lo que pasa es que luego tienes que empezar a buscar un precio menor, con lo cual estás vendiendo tu propiedad a un menor costo, ¿no? Bueno, ahí tuvimos un ejemplo bien llamativo en el 2021, ¿no? O sea, mucha gente, bueno, se asustó bastante con el tema de Castillo, mucha gente comenzó a tratar de realizar propiedades y salir de terrenos, de departamentos, no sé, tenían el departamento en el que vives y departamentos adicionales y comenzaron a tratar de salir de esos activos para llevarse la plata al exterior. Mucha gente se quedó atorada y se veían la cantidad de oferta que había en Lima de venta de departamentos y le ha pasado a gente que tiene departamentos de repente muy grandes o departamentos de costo, digamos, alto y valor alto, que en un año recibían, no sé, 4 visitas, 2 ofertas. Entonces, el gran problema, a ver, no tiene nada de malo tener en tu portafolio activos poco líquidos, pero si todos tus activos son poco líquidos y te enfrentas a una situación como esa, vas a estar en un problema. Entonces, siempre es bueno dentro de un portafolio combinar cosas, ¿no? Claro, volvemos a la de siempre en realidad, ¿no? Exacto. Tienes que mirar la inversión como parte de un portafolio Claro. y Y no como una inversión diversificar. única, claro, diversificar productos líquidos y no líquidos, productos de renta variable y renta fija, objetivo diferente de crecimiento, preservación, es decir, la lógica debe ser la misma, no importa cuál sea tu objetivo, ¿no? Claro. Ahora hay otra cara de la moneda también que es el invertir en empresas inmobiliarias que desarrollan proyectos. Es correcto. O sea, es correcto porque ahí no te estás comprando el activo. Ahí normalmente ese tipo de inversiones se suele dar a través de un contrato mutuo o si existe un fondo de inversión inmobiliario, pero claro, los niveles de liquidez suelen ser un poco distintos eh, porque lo que estás haciendo es un préstamo, ¿no? Entonces, Un plazo determinado. normalmente, ¿no? Entonces ya tú no estás, digamos, condicionado a la venta de un activo, a no ser de que bueno, esa sea la naturaleza del préstamo y estés invirtiendo en un proyecto específico, pero normalmente en este tipo de inversiones donde, vamos a decir, estás prestándole dinero a una compañía inmobiliaria, dependiendo también del tamaño del inmobiliario y los proyectos que maneje, pues los grados de liquidez pues son un tanto mejores y la rentabilidad suele ser mejor. Ahora, también hay que diferenciar, por ejemplo, que una cosa es comprarte un departamento y otra cosa es algo que también se hace mucho en Perú, que es comprar terrenos. Que el terreno tiene una capacidad de revalorización. Ojo, tampoco es comprarte cualquier terreno en cualquier lado. O sea, es importante mirar, por ejemplo, un ejemplo clásico es Paracas, por ejemplo. O sea, cómo se han revalorizado los terrenos ahí es una locura. ¿Por qué? Porque, bueno, comenzaron a desarrollarse condominios ahí y qué sé yo, alguien que pudo haber comprado la tierra muy barata, hoy día sí, vale bastante más. Bueno, en realidad en toda la zona sur de Lima, Sí. ¿no? E inclusive hasta Ica, ¿no?
Chincha. Según Asia. Pero te das cuenta que el objetivo es otro. O sea, Exacto. pues comenzamos hablando que el objetivo inicial era tener digamos, tener un flujo que te generara el alquiler. Pero cuando uno empieza a desmembrar el negocio, te empiezas a encontrar como segmentos que son significativamente más atractivos en términos de rentabilidad, pero que probablemente no tienen ni liquidez ni flujo. Exacto. Entonces, es bien interesante porque te permite ver el panorama completo y decir, ok, sí, pues dentro de mi portafolio puedo tener inversiones inmobiliarias, pero dentro del sector inmobiliario tengo segmentos diferentes, ¿no? Claro, y los puedes orientar a flujo, lo puedes orientar a crecimiento, lo puedes inclusive a preservación de capital, pero todo va a depender de dos cosas importantes, ¿no? El perfil de riesgo de la persona y los objetivos. Y a partir de eso se puede ver, ¿no? Entonces, si estás buscando crecimiento, probablemente comprarte un departamento en San Borja para alquilarlo, no vas a tener mucho crecimiento. Tampoco vas a tener demasiado flujo. Entonces, ahí es donde tienes que profundizar y ver un poco en función del objetivo qué cosa es lo que te conviene más eh, para lo que necesitas en este momento, ¿no? Claro, entonces pasa por la información, ¿no? Es importante. Primero conocerme yo como inversionista, qué es lo que estoy buscando, y en función a eso informarme y poder tomar una decisión, Sí. digamos, Y más tener en cuenta que hay que mirarlo siempre como una inversión de portafolio. de portafolio. Ok, Correcto. por no decir, ok, me compro un departamento para tener un flujo y esa es mi inversión. O sea, estás concentrando tu capital en una sola inversión y eso, quieres o no, tiene un nivel de riesgo muy alto. Correcto. Ok. Así es. En cambio, si lo miramos como parte de un portafolio, el riesgo y el retorno pueden ser mucho más atractivos, ¿no? Bueno, y un poco continuando con las preguntas, hay una segunda pregunta que es bien interesante que juega también con el tema del riesgo, ¿no? Que nos preguntan sobre las notas estructuradas y nos dicen, ¿es seguro invertir en notas estructuradas? Bueno, este tema es amplio, ¿no? O sea, lo que pasa es que es una pregunta bien genérica, ¿no? Eh, la respuesta es, depende qué nota, ¿no? O sea, lo que pasa es que, ya, y acá vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Yo creo que en Perú lo que ha sucedido, la nota estructurada es un instrumento financiero que existe desde el año 80. Sí. O sea, pero creo que el mercado peruano ha malentendido, sobre todo el mercado más masivo, ha malentendido lo que es una nota. Porque se asume casi por default que la nota es un producto de flujo que normalmente tiene un concepto que se llama autocall, un par de barreras, contienen 3 o 4 acciones y te pagan un cupón fijo mensual o trimestral hasta el vencimiento de la nota y de ahí te devuelven tu capital. Ya. ¿Eso es una nota? Sí, eso es una nota, pero una nota puede ser muchísimas cosas más. De hecho, se llama nota estructurada porque estás hablando de una estructura. Es decir, estás uniendo en un producto financiero eh, diferentes subyacentes que pueden ser acciones, bonos, commodities, índices, lo que quieras, ETFs, rates, con derivados financieros, formando una estructura que va a permitir apalancar riesgo para obtener una rentabilidad alta o una estructura que le permita darle una mayor seguridad al inversionista. Tienes notas que pueden ser de capital garantizado, por ejemplo. Entonces, si tú tienes un cliente que es conservador y de repente quiere tomar poco riesgo, o de repente es una persona que tiene mucho riesgo en su portafolio hoy día, porque está muy expuesto a renta variable, está en cripto y qué sé yo, y quiere algo más tranquilo, bueno, puedes utilizar una nota que tenga capital garantizado al 100%. Y esa nota le puede dar un esquema de seguridad a su portafolio. Ahora, puedes tener el caso contrario, puedes tener una persona que tiene un portafolio, digamos, de corte, vamos a decir, aburrido, un portafolio bastante conservador y quiere ponerle un poco más de picante a ese portafolio. Y puedes encontrar notas que pagan cupones y de repente con ciertas condiciones te pagan 15, 18, 20%. Obviamente tomando un riesgo alto. Pero entonces, en conclusión, una nota puede ser tan conservadora como sea un inversionista o tan agresiva o arriesgada como sea otro, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que a mí me parece que es casi tú puedes hacer con notas estructuradas la conformación de un portafolio completo. O sea, si quieres tener algo de
materias primas, puedes tenerlo. Si quieres tener algo de bonos, puedes tenerlo. Si quieres tener algo de acciones, puedes tenerlo. Si quieres estar metido en el sector inmobiliario, puedes tenerlo. ¿Ok? Probablemente el único aspecto difícil de calibrar dentro de un portafolio con pura nota estructurada sea la liquidez, ¿no? Porque son productos que por naturaleza no tienen tanta liquidez, a pesar que hay algunos intermediarios que le están buscando dar liquidez. Pero fuera de eso, tú puedes armar un portafolio bastante completo con diferentes riesgos, plazos, instrumentos, con puras notas estructuradas. Pero como dice Max, en el Perú se vendió un tipo de notas estructuradas principalmente, y entonces en la cabeza del inversionista está el famoso autocall, que te genera pues un cupón alto por encima de lo que genera el mercado de renta Sí. fija, ¿no? Y hay un tema que es importante que nuestros seguidores sepan, que es que el interés va directamente proporcional al riesgo, ¿verdad? Claro, claro. O sea, a ver, producto conservador, un dígito. ¿Ok? O sea, a ver, hay condiciones de mercado y que pueden hacer que de repente un producto de 2 dígitos coyunturalmente tenga un riesgo relativamente bajo, sí. Pero digamos, en la cabeza de la gente, un producto de 15, 18, 20% sin riesgo no existe. Bueno, de hecho, la inversión sin riesgo no existe. Pero normalmente un producto pues, que tiene 2 dígitos para arriba, estás hablando pues de riesgo alto. Ahora, ¿tiene algo de malo invertir en cosas riesgosas? No, para nada. Pero tienes que entender cuál es el riesgo que estás asumiendo antes de invertir. Yo tuve un caso, vino y me dijo, mira, estoy decidido a invertir en notas estructuradas. Ah, sí, sí, la pensión de el dinero de mi papá, de su FP, y al final de cuentas lo que tenía era un producto de riesgo que no había sido informado correctamente, ¿no? Claro, ahí hay que tener cuidado porque la nota... Bueno, yo recomiendo en un portafolio incluir notas estructuradas. Creo que eso es algo en lo que Gonzalo y yo coincidimos. O sea, porque la nota estructurada tiene la facultad de ser tan flexible que se puede adaptar a lo que le falta a tu portafolio. O sea, necesitas un producto o una estrategia de crecimiento de capital, puedes meter una nota ahí. Necesitas flujo, puedes meter una nota ahí. Necesitas un esquema de protección, puedes meter una nota ahí. Qué sé yo, necesitas apalancar rendimiento, también puedes meter una nota ahí. Entonces, es lo suficientemente flexible como para poder adaptarse al inversionista. El problema muchas veces viene en que se trata de un producto complejo. Entonces, yo creo que la parte más importante es esa. Y a veces cuando de repente, no sé, un inversionista o una persona que es nueva en estos temas, que recién está comenzando a invertir, se encuentra con un producto de estos, es clave la asesoría. O sea, nunca inviertas en una nota estructurada si no te estás asesorando con una persona que conoce el tema y que te puede graficar claramente cuáles son los riesgos a los que te estás exponiendo. En un autocall, que son las clásicas notas que existen en Perú, que se suelen vender más en Perú, ¿hay riesgo de capital? Por supuesto que hay riesgo de capital. Puedes perder el 50, el 40, el 30 o una parte muy importante de tu capital. Tienes que saberlo. Ahora, si tú estás cómodo con el riesgo que estás entendiendo y con la tasa que te están pagando y quieres invertir ahí, dale para adelante. Es más, de repente es una parte pequeña de tu patrimonio. Por lo tanto, no está mal. Y obviamente hay condiciones de mercado, ¿no? Entonces, leyendo todo eso y sabiendo a qué riesgos te estás exponiendo, no hay ningún problema. Sí, creo que es importante entender que una nota estructurada es un instrumento de inversión complejo. O sea, no es un bono en donde, digamos, alguien le está prestando un dinero a una compañía y esa compañía tiene que devolverlo. Este es un instrumento que tiene subyacentes, que tiene opciones, o sea, tiene productos derivados, abarrados o que van parte de la estructura misma de la nota. Entonces, como es un instrumento complejo y a veces los quieren simplificar, lo terminan simplificando demasiado y se trata de explicar cuál es la tasa o te explican parcialmente cuáles son los riesgos, ¿ok? Cuando es un instrumento un poco más completo que eso y por lo tanto hay que entender bien claramente, un poco lo que dice Max, es decir, tienes que entender claramente cuáles son los riesgos, pues cada nota tiene un riesgo diferente en función de su objetivo, además. Mira, un ejemplo de eso y para que se pueda entender un poquito mejor.
Lo que tú decías hace un momento, la tasa y el riesgo van de la mano. O sea, como lo decíamos en una de las sesiones anteriores, la tasa es el precio del riesgo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú ves un bono, vamos a decir de American Airlines, y de repente ese bono te paga 8%. ¿Ok? Eso es lo que paga el bono emitido por American Airlines. Tú te compras ese bono y todos felices, te pagan 8%, tus cupones y después de X cantidad de años te vuelven tu capital y ya está. Tu riesgo es que American Airlines quiebre. Ahora, ¿qué pasa si armamos una nota contra ese bono de American Airlines? Lo más probable es que esa nota termine pagando de repente 11, 12, qué sé yo. Y ya desde el momento en que tú ves que el rendimiento está apalancado, te tienes que dar cuenta que esa nota tiene más riesgo que ese bono, por diferentes razones. No las vamos a explicar acá porque obviamente sería ya un tema bastante más complejo, pero esa primera señal te debería llevar a preguntar, oye, ¿por qué si el bono paga esto, la nota me puede pagar más? Y eso lo primero que va a desencadenar es que te tengan que explicar exactamente dónde es que están los riesgos realmente en una nota de esa naturaleza. Pero claro, ahí implica entender un poquito más de un mundo financiero complejo que es el de los derivados, ¿no? Que probablemente es uno de los más complejos en materia de finanzas. Pero es importante entender, de hecho hay una regla básica, no sé si era de Bogle, de Buffett, pero siempre, no, era Charlie Munger, que te decía, no inviertas en algo que no entiendes. Sí, sí, eso yo creo que eso es fundamental y ha pasado un poco en el Perú, especialmente eso, la gente ha estado invirtiendo en notas estructuradas sin saber por lo menos claramente cuáles son los riesgos que estaba asumiendo, ¿no? Y hay un riesgo de capital importante que al no haber sido revelado de la manera que debió haber sido, cuando vino la crisis del año 22 y todas las notas estructuradas empezaron a volar, la gente pensaba que sí estaban garantizados, o sea, que el capital por lo menos estaba protegido y estaba protegido dentro de una barrera, pero solamente dentro de esa barrera. Cuando los precios cayeron debajo de la barrera, el capital ya no estaba protegido, ¿no? Entonces, ese De tipo acuerdo. yo creo que a veces es difícil explicar la estructura, pero por lo menos que entiendas cuáles son los riesgos inherentes, con eso creo que tienes bastante. Pero Excelente. es un producto, yo comparto lo que dice Max, o sea, yo creo que en cualquier portafolio debería haber algo de nota estructurada, me parece súper razonable. Muy bien, entonces, resuelta la consulta. Tenemos una tercera pregunta. Dice, he escuchado que es posible invertir en el puerto de Chancay. Un tema que está ahorita Está bien de moda eso. Muy bien de de moda. moda, ¿no? Es una buena idea, ¿cómo se puede hacer? Comencemos primero por el puerto en sí, ¿no? O sea, si me dices que es una buena idea invertir en el puerto, estás hablando de una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años en el país, ¿no? O sea, la importancia estratégica de ese puerto para Perú y probablemente para China, que finalmente es quien ha estado en todo el proceso de implementación del puerto. O sea, si estás hablando de una obra de tal importancia estratégica, sí, pues invertir en eso me hace sentido. Ahora, el tema es que hay algunas cosas que uno tiene que considerar antes de invertir. Primero, el cómo, ¿no? Y hoy día es más o menos fácil, porque la verdad es que ya las acciones del puerto de Chancay, Inversiones Portuarias Chancay, que es, su código es IPCH, ya están cotizando en la Bolsa de Valores de Lima. Con lo cual, ¿quieres comprar acciones del puerto de Chancay? Bueno, te abres una cuenta en una sociedad agente bolsa, fondeas tu cuenta a tu nombre, instruyes y se hacen la compra de las acciones y eres accionista del puerto de Chancay. O sea, es así de sencillo. De hecho, nosotros en los últimos días hemos estado recibiendo muchas comunicaciones de clientes que quieren invertir en el puerto de Chancay. Y bueno, nosotros los estamos ayudando a poder abrir cuentas en una SAP local y los estamos guiando un poco en el proceso de compra, ¿no? Que es parte de los servicios que brindamos como Gold Capital. Pero yo creo, y ahí seguramente Gonzalo, tú nos vas a poder comentar un poquito más del tema, con lo que hay que tener cuidado es que primero hay que recordar que el puerto de Chancay no está operando. Claro. O sea, el puerto de Chancay se inaugura en noviembre. La acción se listó a 0.10 centavos. Ayer cerró a 0.39 y el puerto no está en operación. Entonces, ¿de dónde viene ese crecimiento? Especulación pura y dura, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con eso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y ese iba a ser mi comentario. En realidad, cuando tú inviertes en una acción, o
sea, tú puedes comprar unas acciones de una muy buena compañía, pero las acciones pueden estar caras y hacer un mal negocio, a pesar que estás invirtiendo en una buena compañía, pero por comprar caras, ¿no? Las acciones. En el puerto de Chancay lo que está sucediendo es que estás comprando un proyecto que no sabes en realidad cuánto va a ganar ni cuánto va a generar, ni sabemos cuál es el objetivo final de los dueños del puerto. ¿Es hacer un negocio en sí mismo del puerto o es hacer un negocio con todos los, valga la redundancia, los negocios que se generen en torno del puerto? ¿Ok? Entonces, porque tú puedes decir, yo cobro muy poco por usar el puerto, pero voy a montar, no sé, pues terminales de contenedores como... No nos olvidemos una cosa, este puerto va a competir con Manzanillo y con Los Ángeles, con California a nivel latinoamericano. O sea, no me cabe la menor duda que vamos a ver la cantidad de contenedores que nunca el Perú siquiera se imaginó que podía mover, ¿no? Pero de repente el objetivo de los accionistas chinos es, oye, vamos a dar la facilidad para que mis productores en China tengan un acceso al mercado latinoamericano desde el Perú, a costa de cobrar poquito en el uso del puerto y por lo tanto la rentabilidad neta de la operación del puerto no es tan buena. Puede ser, ¿no? No lo sabemos, estamos totalmente especulando, ¿no? ¿Por qué? Por lo que tú dices, Max, o sea, al hacer un negocio que no está en operación, no tenemos ningún punto de referencia de cuál va a ser efectivamente el flujo de caja que finalmente genere el negocio, ¿no? Claro, lo único que hay, y de hecho no tienes acceso a él, es un flujo de caja proyectado seguramente, estados financieros proyectados seguramente y una valorización, pero digamos, es el PowerPoint, ¿no? Entonces el tema es que una vez que entras en operación, muchas cosas pueden cambiar y como en este momento ya hay especulación que ha hecho que el precio casi se cuadruplique, eh, es muy difícil saber si en este momento la acción está cara o está barata. Está barata. Ese es tu punto fundamental. Entonces, si no lo sabemos, ¿qué? ¿Entonces no invertimos? No. A ver, la clave en estas cosas es entender que esta es una inversión de corte especulativo, ¿ok? ¿Es malo especular? No. Es porque obviamente una inversión de corte especulativo es arriesgada. Entonces, si es arriesgado, ¿valdrá la pena entonces no entrar? De repente no, de repente sí vale la pena entrar, pero la clave está en cuál es tu apetito de riesgo, cuál es tu perfil y cuánta plata puedes estar dispuesto a poner ahí y si sale mal la inversión, no te mata, ¿no? O sea, cuánto capital podrías estar dispuesto a perder o ver que se reduzca si que eso te genere pues un impacto financiero importante, ¿no? O sea, no es como para meter el 100% de tu plata en este momento, ni el 50% tampoco. Pero de repente una oportunidad es que los mínimos de inversión pues son muy bajitos. Entonces si te abres la cuenta, pones 1.000 soles, 2.000 soles, 5.000 soles, 10.000 soles, dependiendo un poco de tu espalda financiera, puedes invertir eso y especular un poco y ir viendo cómo se va manejando el tema, ¿no? Ahora, ¿es una obra de infraestructura importante? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo va a caminar el negocio en materia financiera? Ese es otro tema, ¿no? Yo lo que veo es que es un proyecto impresionantemente grande. O sea, no me cabe la menor duda que vamos a ver un incremento en el comercio exterior, principalmente importaciones, creo, en el puerto de manera impresionante. O sea, gran parte de Latinoamérica se va a nutrir de lo que llegue a ese puerto y eso es, o sea, digamos, nunca, no ha habido ningún movimiento portuario en el Perú que se asemeje a lo que vamos a ver, eso no me cabe la menor duda. Ahora, ¿cuánto eso se transforma en un flujo de caja o de qué tamaño es el flujo de caja que genera el puerto en sí mismo? Es difícil estimarlo, ¿ok? En este momento, ¿no? Pero que, o sea, tampoco no hay que asustarse. Es una inversión especulativa, sí, sobre un proyecto que es gigantesco, sí, evidentemente que sí. Claro, a ver, si no tomas riesgo es difícil generar ganancias, ¿no? Entonces va un poco por ahí también, ¿no? Entonces, Es verdad. Bueno, sabemos que va a venir, se dice que viene el presidente chino a inaugurar, ¿no? Sí. sí, eso es lo que han dicho y también hay una serie de obras que deberían venir a continuación del puerto, como el tren de cercanías, como una serie de, o sea, prácticamente todo el mineral va a comenzar a salir a través de ese puerto, ¿no? Entonces ahí hay una serie de
de infraestructura que va a girar en torno a ese puerto, que de hecho también va a beneficiar finalmente la economía del país, ¿no? Sí, imagínate cerca al Callao, cuando empezamos a aumentar las exportaciones en el Perú, todo eso central de contenedores en Gambetta que ha crecido de manera espectacular, y esto va a ser 5, 10, 30 veces más grande que eso. Entonces, todos los negocios conexos que se van a generar en torno a este proyecto, en realidad yo creo que todavía no somos tan conscientes de la magnitud que se puede llegar, pero es impresionante realmente. Ahora, solamente un puntito ahí para cerrar el tema. Si alguna persona, alguno de nuestros seguidores o alguna persona que está escuchando el podcast está interesado en poder, digamos, invertir en el puerto de Chancay y no sabe cómo hacerlo, que se contacte con nosotros, que felices vamos a estar en poder ayudarlos a poder concretar esa inversión, ¿no? Excelente. De hecho, ya hay, como ustedes dicen, ya hay personas Sí, que están abriendo sus cuentas y muchísimas. estamos encaminados. Muy bien. ¿Qué conviene más, invertir en renta fija o en renta variable? Mi respuesta es en las dos. Porque otra vez, yo creo que lo que decía Gonzalo hace unos momentos es totalmente acertado. Tú inviertes pensando en un portafolio, no inviertes instrumento por instrumento. Entonces, la idea de tener renta fija y renta variable es porque justamente lo que tienes que hacer en un portafolio es diversificar, eh, tomar riesgos que no estén correlacionados y de esa manera poder tener pues una estructura que sea atractiva tanto en rentabilidad como en riesgo, ¿no? De repente, si está, dependiendo del momento en el que se encuentre, también, digamos, puede apuntar primero por renta fija, ¿no? Y luego ya al momento que va diversificando, va poniendo cuotas de renta variable y va generando Sí, a mí me esa gustaría, diversificación. como se dice, colgarme de la pregunta para explicar un tema o hablar sobre un tema que me parece que es bien interesante. Cuando hablamos de riesgo, hay una dimensión que muchas veces no tomamos en cuenta o no, digamos, no está considerada, que es el tiempo. ¿Ok? Si tú tienes un capital que quieres invertir y lo quieres invertir en corto plazo, probablemente lo que más te convenga es depositarlo en una cuenta de ahorros. Es difícil que la economía de un país se deteriore en el corto plazo de tal manera que te genere una pérdida o que el banco donde estás abriendo la cuenta pues quiebre y se lleve tu dinero con la pérdida. En cambio, si tú agarras ese dinero que es de corto plazo y compras, por ejemplo, el índice Standard Poor's, el día siguiente, no, al minuto que lo has comprado pudiera estar subiendo, pero pudiera estar bajando. Y la estadística te dice que más o menos tu probabilidad de perder dinero en un mes en el Standard Poor's es 38%, que no es tan alto, pero es significativamente más alto que una cuenta de ahorros. Pero si tu horizonte es largo, por ejemplo, 10 años, una cuenta de ahorros con el 92% de probabilidad de perder plata en 10 años, porque la inflación es implacable y la inflación se va a llevar tu capital o una parte importante de tu capital. En cambio, en 10 años, si has invertido en el Standard Poor's, vas a tener prácticamente, históricamente, 98% de probabilidades de ganar dinero. Es más, en los últimos 10 años el rendimiento ha sido 12,5% más o menos, es decir, has triplicado tu capital en 10 años. Si tú hubieras ahorrado en una cuenta de depósitos en 10 años, hubieras perdido 15, 20, 20 y tantos por ciento de tu capital. Entonces, complementariamente lo que dice Max, el tiempo es fundamental cuando tú tienes una inversión. O sea, si tú tienes un capital y digo, yo lo necesito invertir en corto plazo, bueno, tendrás un tipo de inversión que se ajuste a eso, pero si vas a invertir en largo plazo, probablemente siendo tú el mismo perfil de riesgo, vas a requerir otro tipo de inversión diferente. Y ahí, mira, también hay otro tema que es bien importante, que es, también depende de quién es la persona, porque las necesidades de las personas van cambiando a lo largo del tiempo. Si en este momento eres una persona joven de 25, 28 años, o sea, tienes la capacidad de poder tomar una buena posición en renta variable porque no necesitas el flujo, estás
en plena, tienes un trabajo, ganas bien, no dependes de tus inversiones para ese flujo, no lo necesitas, con lo cual activas capitalización compuesta y ese dinero, esos intereses se van reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo y te permite, digamos, entrar en un proceso de crecimiento de capital interesante. ¿Qué pasa cuando no es el caso? ¿Qué pasa cuando tienes 55, 60 años de repente y ahora sí tienes una necesidad mayor de flujos? Entonces, todo eso que construiste vas a ir moviendo probablemente los porcentajes. Antes de repente tenías 80% en renta variable, 20% en renta fija, o 60 en renta variable, 40 en renta fija, que es, digamos, el portafolio clásico, y conforme va avanzando tu edad, de repente vas moviendo esos porcentajes. Ahora, un detalle bien interesante respecto a justo a lo que decía Gonzalo sobre el tema del horizonte o los tiempos de inversión, es que no hay que perder de vista que el problema a veces con la renta fija, tú sabes cuánto vas a ganar y eso le gusta mucho al peruano. Sabes de antemano cuánto vas a recibir, recibes cupones en mano y eres feliz. Pero, ¿qué pasa si esos cupones te los gastas? Tu capital se mantiene exactamente igual. Y como bien decía Gonza, la inflación es implacable. Si tú esos intereses te los gastas y haces que tu capital no va a crecer, mira, en Perú el rango meta se mueve entre 1 y 3% por año. En 10 años, tu capacidad de compra podría haber disminuido entre un 20-30%. Ok, tu mismo capital, los intereses que generan, asumamos que la tasa se mantiene, te van a permitir comprar un 30% menos de lo que compras hoy día. Entonces, si tú no haces que ese capital crezca en el tiempo, te vas a enfrentar a un problema. Por eso, inclusive, a veces cuando las personas retiran el fondo de jubilación, y ya es, digamos, como la masa de capital que te queda para los últimos años, es inteligente una parte importante tenerla en renta fija, pero no dejar una parte, pero tener siempre una parte en renta variable. Un porcentaje de repente más pequeño, pero algo que garantice que la masa de capital continúe creciendo para combatir el efecto de la inflación. Hay un tema que me gustaría tocar vinculado a esto, porque siempre hablamos de renta fija y renta variable, y en los últimos años hay un tercer componente que nosotros lo estamos manejando, yo diría, muy bien en Gold Capital, que son lo que llamamos inversiones alternativas. De acuerdo. Que es un mundo que está creciendo de manera muy importante porque es como una combinación de ambos que te permite, con un riesgo muy controlado, acceder a rentabilidades significativamente más altas. Y creo que vale la pena empezar a difundir esta idea de las inversiones alternativas porque no solamente te permite generar rentabilidades más altas, sino te permite también manejar los riesgos de una manera mucho más eficiente, porque generalmente son inversiones que tienen correlaciones muy bajas entre sí y por lo tanto te permite proteger tu capital de una manera muy eficaz. ¿Okay? Y yo sé que la pregunta iba por otro lado, pero creo que es importante que empecemos a hablar de las inversiones alternativas porque es un escenario que creo que en los próximos años va a estar muy presente en cualquier cartera de inversión de cualquier inversionista. Es más, ahí hay un tema que creo que es bien importante y lo decíamos, creo que lo comentamos en el primero o el segundo podcast que hicimos. Cuando tú armas un portafolio, la clave está en la descorrelación del riesgo, o sea, en la diversificación. Y el problema que se han dado, por ejemplo, en el 2022 se volvió a presentar. Normalmente cuando tú armabas tu portafolio 60-40, 60 acciones, 40 bonos, lo hacías porque normalmente acciones y bonos tienen correlación inversa. Entonces, si las acciones suben, los bonos bajan y viceversa. El 2022 se correlacionaron y se cayeron los dos. Entonces, de hecho, en ese momento se habla de la muerte del portafolio 60-40, hay un montón de artículos en internet que los pueden revisar, son muy interesantes. Y ahí surge el tema de los alternativos y la importancia de añadir otros asset classes al portafolio. O sea, poner otros activos en el portafolio que tengan correlación cero o correlación inversa con acciones y bonos para justamente tener una mejor estructura de riesgo. Ahí, por ejemplo, aparece la deuda privada, todo lo que tiene que ver con private equity, venture capital, aparecen los estructurados, pero aparecen una serie de
elementos que de repente antes los inversionistas más pequeños no los utilizaban porque no tenían acceso. Los institucionales los han utilizado toda la vida. Pero es importante comenzar a introducir esto en los portafolios porque también los mercados financieros están cambiando y eso te puede prevenir, digamos, si vuelve a suceder una caída, que va a volver a suceder en algún momento y se vuelven a correlacionar acciones y bonos, te va a permitir estar un poco mejor preparado para eso, ¿no? Y hay muchas alternativas muy interesantes en productos alternativos. Y hemos ido descubriendo y encontrando alternativas de inversión que son realmente, algunas de ellas son absolutamente descorrelacionadas con bonos y con acciones, y que uno las estudia bien y dices, pucha, de los clientes tienen que tener una parte de su portafolio aquí porque realmente es como si tuvieras un riesgo totalmente diferente a lo que tradicionalmente puede incorporar alguien en su portafolio, ¿no? De acuerdo. Sí, entonces, digamos, cae de madura la pregunta, ¿cómo organizo mi portafolio? A ver, lo primero, partir por lo básico, ¿no? ¿Quién eres y qué quieres? O sea, para mí ese es el punto de partida más importante, que es entender cuál es tu perfil de riesgo. Exacto, autoconocer. Tal cual. A ver, y esta parte es complicada, lo dijimos la otra vez. Muchas veces nos sobreestimamos, pero todos somos valientes hasta que vuela la cucaracha, ¿no? Entonces, claro, mucha gente dice que es agresivo hasta que ve su portafolio caerse 30-35%. Entonces, no eras tan agresivo como pensabas. O sea, un agresivo cuando ve caer su portafolio 35% comienza a comprar, porque el precio está barato. Y hay mucha gente que asumía que era agresivo y en una situación como esa se pone a vender porque te entró el pánico, ¿no? Entonces, ahí es bien importante el assessment, es bien importante que tengas a alguien que te ayude con una serie de preguntas y con la experiencia que tiene ya en mercados financieros a ayudarte a descubrir realmente cuál es tu perfil de riesgo, perdón. O sea, ya entendiendo cuál es tu perfil de riesgo, lo siguiente es entrar a tus objetivos financieros. Y los objetivos van a tener que ver en el momento en tu vida en el que te encuentras. O sea, no es lo mismo tener 28 años y estar soltero a tener 35 y de repente tener 2 hijos o de repente estar a puertas de la jubilación. Son necesidades completamente distintas y eso va a influir en la estructura del portafolio. Porque a la larga el portafolio se hace haciendo un picking de productos y vas a escoger los productos en función de quién es la persona y qué es lo que necesita en ese momento, ¿no? Sí, yo lo que añadiría es que a la estructura clásica, por llamarlo de alguna manera, de tener una parte en renta fija y una parte en renta variable, hoy día tenemos la gran oportunidad de poner un tercer elemento que es las inversiones alternativas, que pueden ser diseñadas para generar apreciación de capital o para tener mayor flujo de renta, pero con niveles de riesgo muy distintos. ¿Okay? Entonces, esa posibilidad te permite hacer un portafolio mucho más rico en términos de estructura de la que teníamos antes. Y adicionalmente a eso, también es importante contemplar ciertos elementos de diversificación más allá de la naturaleza misma del activo, ¿no? Por ejemplo, lo que conversamos con Gonzalo hace un momento, el tema del horizonte de la inversión. Productos que tienen diferente maduración, productos de corto, productos de medio, productos de largo. O, por ejemplo, la liquidez. Activos que tienen poca liquidez, activos que tienen mucha liquidez. Para que si en algún momento te ves en una situación donde requieres liquidez, tienes activos que, valga la redundancia, puedes liquidar y hacerlos efectivos y atender esa necesidad. Y puedes combinarlos con activos, digamos, ilíquidos. Y también el tema geográfico. O sea, exactamente. ¿Qué pasa si yo soy un empresario peruano? Tengo mi empresa en Perú, tengo terrenos en Perú, tengo mis propiedades, tengo un departamento en Perú, tengo acciones en la bolsa peruana, tengo bonos de empresas peruanas, tengo todo en Perú. Y mañana, ojalá no pase, se nos cae el país, el 100% de tus inversiones están sujetas a un solo riesgo, que es el riesgo local, el riesgo Perú. Entonces, pensar en eso, sobre todo hablando de que Perú es un país emergente. O sea, es un país maravilloso, todos lo queremos, nos encanta, se come espectacular y tiene un montón de cosas buenas.
pero no dejas de ser un país emergente. Y en los países emergentes los temas políticos impactan. Y a ver, lo hemos vivido en carne propia el 2021, ¿no? Entonces, sí es importante que dentro de esa estructura de portafolio también incluir ese grado de diversificación, digamos, geográfica que te permite estar expuesto a jurisdicciones más estables, ¿no? O sea, un Estados Unidos, un Inglaterra, un Alemania, un Unión Europea o qué sé yo, que te va a permitir pues estar un poco más tranquilo también, ¿no? Por lo menos, otra vez, descorrelacionar riesgos, que es de lo que se trata esto, ¿no? Sí, así es. Eso es muy importante porque, claro, hemos tenido 5 presidentes en los últimos 5 años y esto genera pues inestabilidad. Y además no solamente lo decimos nosotros, lo ha dicho Standard Poor's. Es triste, pero sí, sí. Para mí, Perú es un país que no tiene realmente un problema económico. Perú lo que tiene es un problema político. Bueno, y hablando de la diversificación, también están las inversiones en factoring. Sí, el factoring es un producto de inversión que ha... A ver, el factoring en particular es un instrumento de financiamiento de ventas, probablemente el más importante que existe en el país. Perú tiene una particularidad que es que tienes mucha microempresa, tienes muchas empresas pequeñitas y tienes pocos actores muy grandes. Entonces el poder de negociación normalmente la tiene el corporativo, la empresa grande. Y claro, cuando se pactan las condiciones de comercialización, pues muchas veces le pagan a la empresa pequeña los 90, 120 días. Con lo cual, obviamente, pues hay un problema de liquidez serio. Y el factoring surgió como una herramienta para poder solucionar ese problema. Entonces se ha desarrollado bastante bien. De hecho, no tengo los porcentajes en este momento en la cabeza, pero en los últimos 10 años, si hablamos de los porcentajes de cada tipo de crédito, el factoring en este momento debe estar, de todos los tipos de financiamiento que se dan en el país, debe estar alrededor del 12-15%. O sea, ya hoy día es probablemente una herramienta muy potente de financiamiento, orientado siempre al tema de otorgarle liquidez a la empresa pequeña, ¿no? Y esto obviamente pues lo hace interesante para inversionistas. De hecho, hay varios fondos de factoring. Los bancos en este momento deben estar manejando alrededor de 2/3 del factoring total, lo cual parece mucho, pero si das la lectura inversa, hay 1/3 del factoring total que se da en el mercado que se maneja a través de fondos. Y los fondos básicamente levantan capital para prestarlo y hacer este tipo de operaciones, con lo cual ahí aparece una oportunidad de inversión bastante interesante, ¿no? Lo que hay que mirar cuando uno va a invertir en factoring, pues son obviamente los riesgos, ¿no? Sí, lo bueno es que han aparecido fondos, es que al ser fondos justamente lo que están haciendo es incorporar dentro del proceso de inversión de cada inversionista muchas facturas a la vez, ¿no? Y por lo tanto hay una diversificación o debe haber una diversificación naturalmente planteada en cualquiera de esos fondos. Entonces, para un inversionista es relativamente atractivo poner un poco de dinero en factoring en uno de estos fondos porque naturalmente hay ese tipo de diversificación, ¿no? Claro, el riesgo se reduce cuando hay una diversificación y sobre todo si la persona que va a invertir sabe cómo está estructurada esa diversificación, ¿no? Sí, a ver, ahí lo que pasa es que, ¿qué sucedió un poco con el tema de factoring también? Hasta el año 2019 las cosas iban muy bien, el país, digamos, seguía creciendo entre 3 y 6% por año, y digamos, todo venía bien. Y ahí, por ejemplo, aparecieron algunas plataformas de factoring que te ofrecían que tú compres facturas. Entonces tú terminabas financiando una factura, es decir, entrabas a una plataforma y decir, esa factura me gusta, me la compro. Ok, ¿y qué significa me la compro? Simplemente lo que estás haciendo es entregarle capital, obviamente a la empresa que le está vendiendo, y después su pagador te va a pagar a ti y con eso vas a obtener la rentabilidad. Funcionaba y hasta ahí todo lindo, pero ¿qué pasó? Que el 2020, cuando vino la crisis, muchas de esas empresas pagadoras eran pequeñas y quebraron y no tenías cómo cobrar. Y mucho de esos factoring era sin recurso, con lo cual tampoco le podías cobrar al que te la vendió y finalmente te quedabas colgado con la factura. Y ahí es donde viene un poco el tema, ¿no? O sea, tú estabas eligiendo una factura reemplazando lo que normalmente es el área de riesgos de un banco, que es el análisis de riesgo de crediticio sobre el pagador.
Entonces, si solamente estás eligiendo la factura porque te gusta el nombre o porque te suena bien o porque crees que es una buena compañía, pero no tienes elementos de juicio para determinar cuál es el riesgo crediticio real que estás asumiendo, te estás metiendo en un problema. Que literalmente cuando se cayeron las facturas en el 2022, de hecho varias empresas cayeron lamentablemente, pues mucha gente se vio en ese problema. Entonces, ojo, no está mal que tú quieras comprar una factura o que puedas financiar, seguramente vas a obtener una tasa de interés interesante, pero tienes que entender que ese es el riesgo. Entonces, la manera de ir a través de un fondo, o sea, lo que te permite o la ventaja de ir a través de un fondo es lo que decían ustedes hace un momento, entras en cierto grado de diversificación porque no estás invirtiendo en ninguna factura. Le estás poniendo plata a un fondo y ese fondo va a utilizar ese dinero para comprar una serie de facturas. Por lo tanto, en esa masa crediticia, pues el riesgo se va diluyendo, ¿no? Entonces, si una factura se cayera, no te va a impactar a ti directamente, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece que el mecanismo de invertir en factoring a través de un fondo es es un mecanismo súper, muy interesante en realidad, porque creo que o sea, sí consigue diversificar bastante bien tu inversión. O sea, es difícil reemplazar al área de riesgos o de evaluación crediticia de un banco para tratar de apuntarle a una factura o dos facturas. Yo creo que más simple es invertir a través de un fondo, ¿no? No, y aparte que tienes el problema de que cuánto capital necesitas para comprar tú un montón de Claro. facturas y diversificar así tu riesgo. Entonces, que eso sí lo hace un fondo o eso es el negocio finalmente de un banco. Me compro un montón de facturas, sé que algunas se van a caer, pero digamos, por la tasa que cobro, digamos, las que se pagan cubren a las que no se pagan y así funcionan los negocios, digamos, en el mercado financiero. O sea, los bancos funcionan así, los fondos funcionan así, qué sé yo. Pero si tú lo quieres hacer como persona natural y te compras tres facturas, se te cae una y podrías estar perdiendo el 33% de tu capital. Entonces, ir a un fondo te da un poco más de prudencia para Sí, abordar ese tipo de inversión. Como te digo, no tiene nada de malo invertir en cosas riesgosas. Si estás cómodo con el riesgo de tú comprar las facturas o tienes información adecuada respecto a esos pagadores, pues dale. Pero digamos, si no lo tienes, es más prudente ir a través de un fondo, ¿no? Ahora, ¿y qué puedes tomar en cuenta para invertir en factoring? Y esto es bien importante. El factoring a lo largo del tiempo se ha ido perfeccionando o la regulación ha ido, digamos, afinándose. Entonces, hoy día, por ejemplo, se ven cosas que no se veían probablemente hace 10 años, ¿no? Hoy día tienes a SUNAT al medio. Entonces, la verificación de la factura se hace primero contra SUNAT, con lo cual sabes si la factura es verdadera o falsa, que era uno de los primeros riesgos que existían. Otra, ahora todo el mundo registra las facturas en Cavalli. Y utilizando FactTrack hay una validación contra el proveedor para ver si el proveedor la va a pagar, porque podría ser que la factura sea de verdad, pero el proveedor dice que tú no le diste bien el servicio y no la quiere pagar. Entonces, con esa confirmación ya vas más tranquilo. Entonces, si la factura está registrada en Cavalli, tú tienes un poco más de tranquilidad. Ahora, ¿y qué es lo siguiente? Oye, la factura puede ser verdadera, el proveedor la quiere pagar, pero no puede pagarla, que ese es el verdadero riesgo crediticio. Entonces, es clave cuando vayas a escoger un fondo mirar qué tipos de facturas compran. Pues hay fondos que trabajan sobre el top 10.000, o sea, digamos, las 10.000 empresas más grandes del país. Hay otros que trabajan sobre top 5.000, hay otros que trabajan sobre top 1.500 o top 1.000 o top 2.000. Entonces, si tú sabes eso, ya sabes más o menos el tamaño de empresas o el tamaño de los pagadores que van a ser responsables del pago de esas facturas. También es bueno que preguntes si el factoring que hacen es con recurso o sin recurso. El recurso te permite una vuelta más si en caso el pagador no paga, puede pagar el que la vendió. Entonces, todas esas cosas son las que se tienen que considerar antes de tomar la decisión de en qué inviertes si estamos hablando específicamente de factoring, ¿no? Pero es uno de los instrumentos más interesantes para invertir en este momento en Perú, ¿no? Ok. Y aparte del factoring, ¿qué otras alternativas piensan que o consideran atractivas para en este momento? En este momento, la renta fija internacional es Sí, interesante todavía. sí. Que con tasas de interés tan altas como la que están, yo creo que renta fija internacional. Insisto en lo que son inversiones alternativas, creo que hay un campo gigantesco ahí, no solamente para explorar, sino
para incorporar en los portafolios. O sea, de lo que hemos estado viendo en el último año, año y medio, justamente para incorporar entre el portafolio de la compañía, hemos encontrado, digamos, fondos, productos que son realmente atractivos. Creo que ahí hay muchísimo por explorar y por aprovechar para incluirlos en los portafolios de los clientes, ¿no? Sí, ahí yo diría, así como para darles un poco de contenido respecto a alternativas actuales, la renta fija internacional está interesante. Las tasas todavía no bajan ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, con lo cual todavía puedes encontrar, digamos, productos de renta fija con tasas simpáticas. Eso no va a durar mucho tiempo, pero por lo menos en este momento lo encuentras. Otra cosa que puede ser interesante en renta variable, por ejemplo, puedes encontrar fondos, los value investment en este momento todavía no han despegado del todo. O sea, digamos, se ve las señales de que van a despegar. Hay sectores como el financiero, como el de healthcare, que normalmente son sectores que se benefician mucho cuando hay una bajada de tasas. Ahorita el mercado ya está anticipando la bajada, pero todavía no ves el crecimiento fuerte de esos sectores. O sea, digamos, el crecimiento principal en este momento del mercado ha sido de las compañías tecnológicas grandes, las siete magníficas y qué sé yo. Pero todavía hay nichos, por ejemplo, que son bien interesantes de mirar. Cobre, por ejemplo. El cobre tiene una proyección bastante interesante en los próximos años. Entonces, puedes ir encontrando varias cosas atractivas por ahí, ¿no? En renta variable yo creo que hay muchísimo por ver todavía. No nos olvidemos que a final de año hay las elecciones en Estados Unidos. Lo más probable es que la Reserva Federal y el gobierno americano inyecten liquidez todo lo que puedan a los mercados de aquí a noviembre, porque eso es lo que finalmente es como la sangre que le da la renta variable para que sigan subiendo de precio, y todo apunta a que van a seguir subiendo de precio, especialmente en las acciones que han venido teniendo buena performance. Entonces uno encuentra hoy día acciones que, si bien es cierto, ya han subido bastante, tienen todavía impulso para seguir subiendo porque la economía está robusta, finalmente, a pesar de las tasas de interés. Y lo más probable es que veamos retornos altos también este año en renta variable, ¿no? O sea, hay cosas sumamente interesantes en ese mercado también. De hecho, ese es un buen momento para entrar en estructurados. Claro. O sea, si tú tienes una proyección de crecimiento y tienes un esquema de repente con una protección hacia abajo o una protección hacia abajo o un esquema de capital garantizado con acciones que tienden a subir, lo más probable es que le puedas sacar provecho a eso, ¿no? Entonces, también puede ser un buen momento para. Normalmente, los inversionistas que recién empiezan en el mundo de las inversiones tienen sus dineros en depósitos a plazo, ¿no? Normalmente tienen su cuenta de ahorro, en sus depósitos a plazo. Y cuando se acercan a nosotros, muchas veces nos hace esta pregunta, nos dice: mira, yo tengo mi dinero en un depósito a plazo, está por vencer, quiero que me digas qué alternativa de inversión hay que no tenga riesgo. Lo primero que me gustaría decirle a esa persona es que su depósito a plazo tiene riesgo. Sí. O sea, hay mucha gente que a veces piensa que por estar en un banco no tienes riesgo. Y eso no es así. Los bancos quiebran. Ahora, que es poco probable que un banco, no sé, pues como Banco de Crédito, Interbank, BBVA o cualquiera de esos vaya a quebrar, es poco probable, que no quiere decir que es imposible. De hecho, ya en Estados Unidos, si quebró Lehman Brothers, puede quebrar cualquier banco. ¿Okay? Era un banco 30 veces más grande que el Banco de Crédito y quebró. Y desapareció del mundo, literalmente. Entonces, sí existe riesgo dentro de las instituciones financieras, digamos, bancarias. El tema ahí viene porque, otra vez, si es una persona que quiere, si es muy aprensiva al riesgo y es una persona sumamente conservadora, de repente está donde debe estar. O sea, de repente ese depósito a plazo es lo mejor para esa persona. Ahora, obviamente, riesgo bajo, tasa baja. Eso hay que tenerlo claro. La tasa precio de riesgo. Por lo tanto, tú quieres pagar un riesgo bajito, tu tasa va a ser bajita. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que hasta hace un año, que la tasa de referencia en Perú estaba en 7,75, que era la tasa de referencia del BCR, esa es la tasa a la cual los bancos se prestan dinero.
estaba tan alta, producto de que el BCR quería bajar la inflación, que podías encontrar depósitos bancarios en soles de 8%, 8.5%, una campaña en 9% de repente, pero eso no es de verdad, o sea, eso no es real, era un tema muy coyuntural porque la tasa de referencia estaba muy alta. Hoy día la tasa está en 5.75 Y bajando. y bajando. Entonces ya hoy día vas a ver dos cosas raras. Lo primero es que las tasas están bajando, eso no es raro, pero lo que sí es raro es que, por ejemplo, la tasa a 6 meses es más alta que la tasa a un año, que es más alta que la tasa a 2 años, cuando normalmente a plazos más largos tasa más alta. ¿Por qué los bancos están haciendo eso? Porque saben que la tasa va a seguir bajando y no me voy a comprometer a un plazo más largo contigo a una tasa alta. Entonces, si te puedo pagar menos en un año, te voy a pagar menos en un año. Es un negocio. Entonces, si tú ya comienzas a darte cuenta de eso y sabes que las tasas en soles van a terminar en el orden de un 4 a 5% anual, y en dólares eso sí va a ser un lamento, de hecho ya lo es, hay algunas instituciones que ya están por debajo de 1%, entonces, digamos, esa es la tasa que vas a recibir por el riesgo que quieres tomar. ¿Ok? Entonces, hay mucha gente que te habla del fondo de seguro de depósito. El fondo de seguro de depósito te cubre hasta $25,000, más o menos. Entonces es chiquito también. Entonces el tema es que si tú te quieres aventurar al mercado, digamos, alternativo o quieres salir un poco del mundo del ahorro para irte a, digamos, alternativas de inversión un poquito más agresivas dentro del mundo conservador, puedes encontrar alternativas interesantes también. Ojo, todas tienen riesgo. Si viene una persona y te dice que te está ofreciendo algo sin riesgo, te está mintiendo. Eso no existe. Yo siempre hago un ejercicio que es el siguiente para ubicar un poco a los inversionistas, ¿no? Decir, mira, si la inflación es 3,5%, tú tienes que cubrir por lo menos la inflación que es 3,5%. ¿Ok? Como, como nadie controla la inflación, tú tienes que tener un margen de seguridad que lo mínimo que puedes tener es medio punto más. Es decir, tienes que tener una inversión que por lo menos te rinda 4%. Pero tú necesitas un segundo nivel de manejo de riesgo o de protección frente al riesgo, que es, yo necesito, aunque sea, crecer un poco porque en el camino me puede pasar algo. O de repente mi inflación es diferente. Tú imagínate, no sé, alguien que no tiene una casa y tiene, entonces el rubro alquileres para él es más importante de la inflación que la inflación general. O soy una persona que me transporto para ir a trabajar transporte público y por lo tanto el tema de transporte es más importante que el índice general. No sé, cada persona es diferente. Entonces tú deberías incorporar algo más a este 4% que yo lo he estimado en un punto adicional. Entonces, si tú tienes que tu break-even, digamos, o sea, tu punto de equilibrio es 5%, o sea, tus primeros 5 puntos porcentuales no deberías tocarlos si es que no quieres dañar la capacidad de compra futura del capital que estás invirtiendo. Entonces, voy a poner en esos términos. Si tú tienes una inversión que te rinde 7%, solamente podrías disponer de 2%. Y en la realidad, en el Perú, digamos, el inversionista promedio no tiene el capital suficientemente alto como para poder vivir con 2% o cubrir sus necesidades con 2% de tasa de interés. Entonces tienes que ir a tasas más altas. ¿Ok? Tienes que ir, o sea, el cálculo que yo hago es que tú deberías estar rindiendo más o menos, buscar rendimientos de 10, 11% para poder vivir con 5 o 6% y con el 5% cubrir el riesgo de inflación. ¿Ok? Entonces, si compartes conmigo esa visión, lo que tú tienes que es incorporar el factor riesgo de todas maneras en tu inversión porque estás yéndote al doble dígito. ¿Okay? Entonces, una vez que tú asumes, dices que yo tengo que asumir un riesgo de 10, 11%, todo te cambia. Porque tienes que decir, ok, ¿cómo distribuyo mi capital para poder soportar un riesgo de 10, 11%? Porque eso es lo que necesito. Porque menos que eso, la inflación probablemente me vaya a dragar mi capital en el tiempo. ¿Okay? Entonces, riesgo va a haber y es mejor que lo sepas y es mejor que lo incorpores dentro de tu fórmula porque si no, la inflación se va a comer tu capital en el tiempo. La inflación es implacable.
Claro. y tu capacidad de compra en el tiempo se va a ir reduciendo. De hecho, invertir es administrar riesgo. Exactamente. Entonces, para poder hacer eso, ok, yo necesito 10, 11%. No lo pongas en una alternativa, Claro. pues. Entonces, no busques una alternativa que te genere 10 y 11. ¿Qué haces? Comienzas a combinar cosas. De repente tendrás cosas que te rendirán 8, tendrás cosas que te rendirán 12, tendrás cosas que te rendirán 10, tendrás algunos instrumentos de renta variable que te pueden generar de repente un poco más, pero vas armando una estructura que te pueda apuntar a llegar como, digamos, rentabilidad anual final, ese 10, pero distribuida en diferentes alternativas para que si algo malo pasa con alguna, eh, digamos, Otros A mí me ha soportes. pasado a veces que ha venido una persona y me dice, yo quiero algo de algo de riesgo muy bajo. Ok, le digo, tengo un bono del gobierno alemán a 10 años que la tasa es negativa en 0,5%. No, pues me dice, ¿cómo la tasa de interés negativa? Sí, pues es bajo riesgo. Claro. Tienes que incorporar, o sea, al final lo que tú tienes que hacer es incorporar el factor riesgo. El riesgo es, un poco lo que decía Max, es las dos caras de la moneda, ¿no? Rentabilidad y riesgo. Y tienes que incorporarlo en tu proceso de toma de decisión en la inversión de todas maneras, porque no hay proceso de inversión sin riesgo y si la tomas es un bono de alemán que te paga menos 0,5%, que no te sirve para nada. claro, o sea, riesgo y rentabilidad van de la mano. Entonces ya si alguien dice, mira, tienes esta alternativa de inversión cero riesgo, ya sabemos No existe que eso. lo vas a correr, ¿no? Sí, claro, Sí. claro. Ok, muy bien. Y bueno, hemos hablado en todo este tiempo de inversiones, pero y de nuestro patrimonio, pero normalmente lo que yo veo es que las personas invierten su patrimonio, juegan con el riesgo, desarrollan una estrategia, ¿no? Quienes llevan conociendo este mundo, pero se olvidan de algo importante, de proteger el patrimonio, ¿no? Entonces hay alternativas para proteger el patrimonio. Por ejemplo, los seguros, por ejemplo, los fideicomisos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinan de los seguros de vida, por ejemplo? O sea, digamos, el seguro de vida es un instrumento básico de cualquier, a ver, dentro de la cartera de productos financieros de cualquier persona tiene que estar el seguro de vida. O sea, a ver, miremoslo así, ¿no? El seguro de vida es un instrumento que te va a permitir mitigar el riesgo de que tus ingresos desaparezcan y la gente que dependa de ti se quede desprotegida. O sea, para eso sirve un seguro de vida. Seguro de vida, el beneficio no lo ves tú, el beneficio lo ven tus beneficiarios, la gente que depende de ti. Entonces, partamos de eso. Si tú eres una persona que tiene beneficiarios, que tiene gente que depende de ti, no puedes no tenerlo. O sea, así de concreto. O sea, si hay gente, pueden ser tus padres, tus hijos, un sobrino, qué sé yo, pero hay gente que depende de tus ingresos, sí o sí tienes que tener seguro de vida. Hay gente que a veces te viene con... De hecho, había una pregunta por ahí que estuve leyendo que decía, oye, pero yo prefiero invertir en bienes raíces. Y dijo, genial, invierte en bienes raíces, nadie te dice que no lo hagas, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? O sea, primero porque lo que necesita, no sé, pues imaginemos el caso de una familia de a cuatro, papá, mamá, hijos. Imaginémonos que papá y mamá ganan lo mismo y los dos sostienen la economía familiar, como normalmente pasa pues en la mayoría de familias peruanas. Ok, se muere el papá. Automáticamente el ingreso de esa familia bajó a la mitad. Ya, tienen terrenos, tienen propiedades. Y con terrenos no vas a pagar el colegio. O sea, con terrenos no se paga la luz. O sea, ¿qué va a tener que hacer esa persona? ¿Va a tener que ir a rematarlos para convertirlos? Porque necesita la plata ya, no la necesita a fin de mes, no la necesita de acá a 6 meses. Para poder vender, y volvemos a la pregunta inicial del tema inmobiliario, para poder deshacerte pues de un inmueble, eh, si lo quieres vender bien puede tomar tiempo, y si lo quieres ver mal, lo quieres vender mal o lo quieres rematar, incluso también podría tomar tiempo. Lo que necesita esa persona en ese momento es liquidez. Entonces, y ahí vas por dos temas. Uno, que necesitas tenerlo, y el otro es que el monto por el cual estás asegurado tiene que ser un monto que haga sentido para que la persona cuando lo reciba, esa plata le sirva. Yo trabajé algunos años en seguros y una cosa que veías a montones es que había un montón de personas que tenían, no sé, pues, em, seguros de vida de $100,000. Pues se vendía casi como commodity, ¿no? 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000.
Y de repente yo a los 25 años no tengo dependientes, me compré mi seguro de vida, $100,000 porque me agarraron de repente en mi cuarto de hora y qué sé yo, dije, oye, esto es importante, no tengo a quién proteger, pero ya tendré. Y contraté mi seguro por $100,000. Pero ¿qué pasa cuando lo mantienes, lo sigues pagando, ahora tienes 38 años, 2 hijos y deudas? Entonces, ya las necesidades son otras. Ahora, esos $100,000, ponte a pensar nada más cuánto cuesta la educación en el país, no te alcanza, pues, o sea, si yo me muero y recibe mi esposa esos $100,000, ¿le va a alcanzar realmente para poder suplir los ingresos que yo generaba? Entonces, hay poca cultura previsional en el país. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, es bien importante en términos de protección, no solamente el seguro de vida, el seguro de vida, el seguro de salud, el seguro de incapacidad, el testamento. O sea, porque todas esas cosas son la base que te va a permitir que todo eso que tú estás construyendo con tus inversiones, con tus terrenos, con los bienes raíces, con las inversiones en bolsa, no se tengan que destruir cuando aparezca, pues, cuando se materialice un riesgo, ¿no? Y lo peor es que tenemos el ejemplo clarísimo hace muy poquito, el COVID. Sí. O sea, veías cuentas de clínicas de 600,000 soles, de $500,000 y gente que no tenía seguro. Entonces, ¿quién lo paga? Ok, sí, ok, imagínate que no quiebres, imagínate que tú tienes los fondos. Bueno, pero estás destruyendo el patrimonio que has construido, sacando $500,000 de ahí para destinarlo a pagar cuentas médicas que tranquilamente las pudo haber pagado una compañía aseguradora. Entonces, de eso se trata, de no tener que destruir patrimonio y estar, digamos, protegido ante esas situaciones. No me acuerdo qué aseguradora tenía, pero creo que era una aseguradora gringa que tenía un eslogan que te decía es mejor necesitarlo, no, o sea, exactamente, tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Ok? Ok, justamente va eso, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado yo en el mundo de seguros de, oye, pero yo estoy sano, ¿para qué quiero un seguro de salud? Bueno, porque el día que estés enfermo no lo vas a poder contratar. El seguro de vida es lo mismo. El problema es que tú ya no estás. Le has dejado el problema a los que se quedan. Entonces, para mí es indispensable. Sí, correcto, correcto. O sea, en Perú las deudas se heredan, o sea, las bancarias, las que están en el sistema financiero formal tienen seguro de gravamen, por lo tanto esas deudas se extinguen ante el fallecimiento del titular, pero no todas las deudas tienen seguro de gravamen. Y ahora que hablas del seguro de gravamen, alguien nos ha preguntado que si puede usar para ahorrarse el seguro de gravamen su seguro de vida. Con el crédito hipotecario. Perdón, con el crédito hipotecario. Yo tengo una visión bien personal de ese tema, ¿no? A mí nunca, ese tema de endosar para... Primero porque normalmente el seguro de desgravamen que tiene un crédito no es mucha plata, al menos mensualmente implica un monto pequeño. Pero claro, si ves un crédito que se paga pues a 25 años, obviamente sumas montos pequeños, igual estás hablando de un monto grande que normalmente no se recupera. Pero mi visión es esta. O sea, los seguros son herramientas de protección patrimonial, porque te protegen justamente que se pueda materializar un riesgo. Si yo, por ejemplo, tengo un seguro, vamos a decir, de $200,000, ¿ok? Y me estoy comprando una propiedad de 180. Yo tranquilamente puedo agarrar mi seguro de vida, decirle al banco, oye banco, no quiero que me des un seguro de gravamen, porque yo tengo un seguro de vida. El seguro de gravamen es un seguro de vida, ¿ok? Eso partamos de ahí. Entonces yo le digo, como yo ya tengo un seguro de vida de 200,000 y mi crédito es por 180, mira, te lo voy a endosar. ¿Eso qué significa? Que si yo me muero, la aseguradora primero le va a pagar al banco y la plata que quede se la va a entregar a mi familia. Ok, hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa si yo me muero a los 6 meses? Tengo un accidente, nadie sabe cuándo se va a morir, me muero a los 6 meses. Efectivamente, va a venir la aseguradora, le va a pagar los 180,000, porque es más, en un hipotecario en los primeros años no pagas nada de capital, es puro interés. Va a pagar la deuda y mi familia se va a quedar con lindos $20,000 que no le van a servir absolutamente para nada y una propiedad que van a tener que rematar para poder conseguir liquidez. Entonces, ¿dónde estuvo el sentido de eso? O sea, la estructura de protección patrimonial en este ejemplo que acabo de dar estuvo mal realizada. Ahora, con esto no te estoy diciendo que no te ahorras el seguro de gravamen, ahórratelo, pero contrátate un seguro barato por los $180,000 y finalmente si quieres lo endosas
Y finalmente tienes tu seguro principal, que es el que va a proteger a tu familia si falleces. Y tienes, si quieres, un seguro endosado a tu crédito, pero es otro seguro para que en el momento que se extingue el crédito puedas recuperar algo. De hecho, ya en este momento hay aseguradoras locales que te están ofreciendo seguro de gravamen con devolución de capital. Entonces, yo apuntaría a eso y no a hacer un endoso porque puedo quitarle la protección que actualmente tiene mi familia por ahorrarme un poco de plata, ¿no? Pero digamos, una opinión bien particular que yo tengo sobre el tema, ¿no? Nos han preguntado acerca de las criptomonedas, ¿no? ¿Vale la pena invertir en criptomonedas? En todo caso, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué tal es el riesgo? ¿Implica algún tipo de riesgo? Justo hace poco estuvimos ahí en un evento donde un fondo presentaba todo un tema de un fondo de activos digitales, cripto y qué sé yo. O sea, muy interesante la verdad. Eh, a ver, yo creo que otra vez, dentro de un portafolio siempre hay espacio para un activo como ese, ¿ok? Pero hay que entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de un activo altamente volátil, estamos hablando de un activo que tiene pues no solamente fluctuaciones, sino que es algo muy nuevo, con lo cual todavía no, o sea, de que es una realidad, de que el mundo seguramente va a caminar en esa dirección, no necesariamente por la criptomoneda en sí, pero sí por el tema de blockchain. Hacia ahí va a caminar el mundo y ya está caminando ahí. O sea, a ver, no es casualidad que BlackRock haya sacado pues su ETF de Bitcoin. O sea, Que el tema que yo creo que hay que tener en cuenta es que si tú compras una acción, nuevamente lo que estás comprando son los flujos que genera la compañía que emite las acciones. Si tú compras un bono, lo que estás comprando son los flujos que emite la compañía que tomó la deuda. O sea, si esa compañía tiene flujos, te va a poder pagar la deuda, un bono, ¿no? Cuando tú compras una criptomoneda, no hay un flujo que genere a alguien, ¿ok? Entonces el valor se va a dar netamente por la diferencia entre la oferta y la oferta y la demanda que se produzca por esa moneda, o por ese instrumento, o por ese token, o como se llame, ¿ok? Y eso va a depender de muchas cosas que no son fácilmente cuantificables, ¿ok? Porque tú un estado financiero de una compañía lo puedes seguir, está auditado, tú puedes decir, qué sé yo, no sé, pues viene la inteligencia artificial, entonces estas chips de inteligencia artificial, va a haber una demanda, ¿no? Ujú. Adicional por esto, ok, puedes tener un camino lógico de inversión. Aquí no, aquí lo que va a pasar es que fundamentalmente lo que vas a encontrar es un mecanismo en donde la oferta y la demanda por ese instrumento específico va a posicionar al precio en algún nivel, ¿ok? Ahora, yo estoy de acuerdo, el blockchain sí es una cosa que ha llegado para quedarse y probablemente vamos a ver cosas espectaculares en los próximos años. Ahora, ¿cuál es el valor que corresponde al instrumento? es bien difícil de determinar. Y ahí, claro, una moneda, si hablamos de una moneda es un artículo de intercambio. Sí, claro. Porque o sea, ¿por qué sube el dólar? Porque, no sé, pues hay escasez de dólares y la gente está demandando dólares porque de nuevo tienen miedo. Como lo que pasó con Castillo en el 2021, la gente tenía miedo, entonces demandaba dólares y por lo tanto el precio del dólar subió. Oferta y demanda. Pero porque hay un uso de la moneda. Las criptomonedas en su gran mayoría se llaman criptomonedas, pero no son monedas, porque no se utilizan como artículo de intercambio. Ojo, no todas, algunas sí, el Bitcoin, por ejemplo, sí se está utilizando, Ethereum también, y hay monedas y monedas, pero hay miles de criptomonedas. Entonces, muchas de esas son instrumentos básicamente de especulación. Es un activo que estás comprándote esperando que el precio suba para después venderlo y generarte una ganancia de capital. Pero va por ahí. Entonces, el problema es la selección de activos. Entonces, no se trata, porque comprar criptomonedas no es comprar Bitcoin. Y para comprar Bitcoin lo puedes hacer de varias maneras. Te puedes abrir una cuenta en un wallet en Coinbase, en Binance, qué sé yo. Ahí tienes que tener tus riesgos adicionales de acuérdate la clave y qué sé yo. Pero te puedes comprar la moneda, la mantienes ahí en el exchange. Y bueno, ojalá que no quiebre el exchange donde estás, qué sé yo. Y bueno, hay sus riesgos, pero es una manera de hacerlo. Otra manera es me puedo comprar, no sé, pues el ETF de BlackRock, el IBIT, que justamente está, digamos, vinculado al Bitcoin, pero solamente al Bitcoin.
Entonces, tú podrías decir, oye, pero ya, pues el Bitcoin ahorita está en cierto nivel, hay otras criptomonedas que de repente pueden seguir ese camino de crecimiento. Sí, pero ¿cuáles son? Entonces, a veces una manera prudente de entrar en este tipo de ecosistemas, por llamarle de alguna manera, es tratar de buscar de repente algún tipo de fondo más diversificado, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay algunos, estuvimos viendo un fondo que está cotizando incluso en la bolsa chilena, que está bastante bien diversificado, que no te expone solamente a una cripto, sino en general a varios activos digitales. Pero, a ver, yendo a la pregunta específicamente, ¿es atractivo invertir en algo como eso? Sí. Los niveles de rentabilidad son interesantes. El Bitcoin, por ejemplo, en los últimos 10 años por lo menos, si hablamos de 10, en 7 ha sido el activo que más ha rendido en cada uno de esos años. Entonces, tener posición en algo como eso es atractivo, sí, pero es altamente volátil, con lo cual sí hay que ser muy prudente en qué porcentaje de nuestro portafolio exponemos ese riesgo. Si estás hablando de un 2%, un máximo un 5%, digamos, no hay mayor riesgo ahí, pero sí entender que Vas a estar sometido a incertidumbre y volatilidad como que. sí, claro. O sea, solamente piensa en esto. FTX era el tercer exchange más grande del mundo Y quebró. y quebró, desapareció. Si tú habías comprado tus bitcoins y estabas en FTX, que ojo, era el tercer más grande del mundo, se fueron. Entonces, existen esos riesgos. Pero bueno, es parte de invertir también, ¿no? Si una persona quiere invertir en este rubro, sí tiene que tener claro que está invirtiendo en un riesgo alto y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y por último, esta pregunta también me la hacen muy seguido, ¿no? ¿Cuánto dinero necesito para empezar a invertir? En realidad, muchas veces la gente piensa que necesita mucho dinero. ¿Ok? A ver, no necesitas pues tener $100,000 o $500,000 y armar el portafolio completo, que si los tienes, tienes la ventaja de que obviamente puedes diversificar más rápidamente, puedes armar el portafolio, darle una estructura base a ese portafolio muy rápidamente y tienes sobre todo acceso a diferentes alternativas. Porque a nivel de fondos, sí es cierto que hay fondos que tienen mínimos de entrada, que pueden ser $100,000, que pueden ser $10,000, que pueden ser $1,000,000. ¿Ok? Entonces, dependiendo del capital que tengas disponible para invertir, vas a tener más o menos acceso. Ahora, hay muchos fondos en el mundo, o sea, no solamente en Perú, sino también en el exterior, con los que puedes empezar a invertir desde $10,000, por ejemplo. 10,000, 40,000 soles, y a partir de eso puedes comenzar. Claro, con $10,000 no pretendas diversificar mucho, vas a de repente comprar un instrumento, pero poco a poco ese portafolio lo puedes ir delineando, ir construyéndolo en el tiempo. ¿Ok? Entonces puedes empezar por ahí. Ahora, también existen casos de personas que de repente tienen capacidad de ahorro, pero no tienen una cantidad de plata importante en este momento. Me acabo de comprar una propiedad, me quedé sin caja, pero mes a mes puedo ahorrar $500, $1,000, $2,000, qué sé yo, porque tengo capacidad de ahorro. Existen modelos, por ejemplo, ¿cómo funcionan más o menos las AFPs? Modelos de ahorro programado. Y en esos modelos de ahorro programado tú determinas, oye, voy a invertir durante 10 años $1,000 mensuales. Y eso tiene la ventaja de que pues ese dinero que voy invirtiendo poco a poco, que voy aportando poco a poco, se va invirtiendo en diferentes fondos o instrumentos, ¿no? Y además tú puedes seleccionar hoy día, digamos, que esos $500 entren en un fondo moderado, un fondo más agresivo, un fondo mixto. Te vas construyendo en el tiempo portafolio o patrimonio de manera importante, comenzando con capital chiquito, digamos, ¿no? Lo importante es comenzar. Yo creo que la clave aquí para que el interés compuesto, la capitalización funcione, es comenzar lo más joven posible y aunque sea con poco dinero, pero importante dar los primeros pasos lo más rápido posible. Por ejemplo, hay unos fondos que BlackRock ha desarrollado justamente para este esquema. Y es bien sencillo. 3 fondos, un conservador, un balanceado, uno de crecimiento, que debería ser el agresivo. Y básicamente es una estructura donde la gente va aportando una cierta cantidad de dinero mensualmente. La verdad no me acuerdo si son como $300 o $500 mensuales para arriba.
y eso se va invirtiendo bajo esas estructuras y finalmente lo que vas generando pues es un fondo que va creciendo y se va capitalizando de manera constante y en el tiempo puedes ver resultados importantes. A ver, y eso, digamos, se beneficia si quieres de esta estrategia de inversión que es bastante popular, que es el DCA, ¿no? El Dollar Cost Averaging, que básicamente consiste en comprar el mismo instrumento todos los meses, porque vas comprando a precios distintos. Entonces, a veces la duda que tiene todo el mundo en renta variable es, ¿estoy comprando caro o barato? Entonces, en lugar de preocuparte por eso, porque es muy difícil que tú vayas a acertar con el mejor precio, porque no lo sabes, en un modelo como este compras todos los meses y al comprar el mismo instrumento todos los meses, a veces compras caro, a veces compras barato, pero en el promedio estás obteniendo un buen punto de entrada. Estadísticamente ha mostrado ser un mecanismo súper eficiente de inversión. Hacerlo todos los meses. Si está caro, compras, si está barato, compras, si está flat, compras, pero siempre compras. Y en el tiempo vas a permitir que el efecto de capitalización te permita construir un patrimonio grande, aun cuando tus aportes sean pequeños, digamos, ¿no? El mismo principio que sigue la AFP. Y un poco para responder exactamente a la pregunta, ¿no? O sea, puedes invertir, así tengas, no sé, un fondo acumulado de ahorros de $10,000, puedes comenzar con eso. Si no lo tienes, pero puedes generar ahorros mes a mes, también puedes comenzar con eso. O sea, lo importante es que comiences lo antes posible porque el tiempo, tu enemigo, ¿a qué es el tiempo? Y la inflación. O sea, tiempo y inflación son tus peores enemigos, porque el tiempo se va cortando y la cantidad de años que dispones para poder hacer crecer ese capital se reduce. Y tú lo que necesitas para que la capitalización compuesta funcione es tiempo. Sí. Entonces, ya si una persona me dice, bueno, yo quiero invertir a 3 años, ya la capitalización compuesta no la vas a ver, porque es muy poquito tiempo. Mientras antes puedas empezar, mejor. Y oportunidades siempre hay. Bueno, eso es lo importante, que tenemos oportunidades para invertir y que en Gold Capital tenemos pues más de 50 opciones de inversión para justamente guiar a nuestros clientes y diversificar, armarle un portafolio diversificado, descorrelacionado, que lo ayude a mitigar los riesgos y a dormir tranquilo al final de cuentas. Sí, acá la filosofía con la que creamos la compañía es eso, o sea, es partir siempre con el cliente al centro, ¿no? Entender quién es, entender qué necesita y recién después de ese momento, bueno, ayudarlo a hacer un picking de productos adecuado justamente a ese perfil y a los objetivos que quiere alcanzar, ¿no? Entonces, parte por ese lado. Y obviamente, si cualquier persona está interesada en invertir, no sabe cómo hacerlo, pues estamos disponibles en todo momento para reunirnos y para poder comenzar a conversar y ver de qué manera es que podemos ayudarlos a que puedan iniciar en este proceso. Iniciar o reconfigurar lo que de repente ya iniciaron, ¿no? Porque la idea no solamente es construir, sino optimizar esos portafolios de inversión. Muy bien, muchas gracias por la conversación, ha sido muy nutrida, hemos aprendido mucho, espero que nuestros seguidores también les sea útil, ¿no? Y bueno, para quienes nos siguen, es importante saber que estamos abiertos a recibir cualquier pregunta. Escriban acá debajo en comentarios cualquier consulta que tengan para nuestra próxima edición de podcast y se la responderemos con mucho gusto. Muy bien. Entonces, buenísimo. Gracias, nos vemos. Gracias, Nos vemos. Max, Nos vemos. gracias, Gonzalo, gracias a ustedes.